que estaba parado a un lado de ella, como de color verde. Me dijo, realmente no lo logré ver, pero era pues como una luz, lo que describimos aquí en la parte sur de la península, que es un duende. Ya después que mi mamá como que sale de ese trance, este ser pues como que desaparece y mi mamá se va corriendo a buscarme. Me susurró literalmente acá al lado en la oreja y me dijo, Monse. Y yo en ese momento volteé a ver y no había absolutamente nadie. Y la brujería se puede manejar con muchas entidades. Entidades que sabemos que no son entidades recientes, sino que vienen desde el antiguo prehispánico. Cuando fueron con este santero a que les rompan como todo el trabajo que les habían hecho, les dijeron que la persona que le estaba haciendo el trabajo era la expareja de su hermana, de mi conocido. Y como que si alguien te estuviera siguiendo, te estuviera mirando. Y era tanto que luego hasta en el baño, o sea, a mí me daba miedo estar sola, porque sentía como esa energía como muy negativa, no sé, muy raro, pero también hay que tener como un cierto límite y también mucho respeto hacia donde los lugares que tú vayas a visitar. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Antonio del Castillo y el día de hoy estamos nuevamente en su canal, El Lado Oculto Podcast. Hoy tendremos una entrevista muy interesante que les recomiendo que se queden a ver hasta el final. No sin antes reiterarles y pedir el enorme favor de que si nuestro contenido es de su agrado, le den pulgar arriba y se suscriban, lo cual es completamente gratuito para todos ustedes y nos ayuda a seguir creciendo. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Eli Montserrat, que tiene un canal sobre temas paranormales y relatos de terror. Eli, qué gusto tenerte el día de hoy. Olis Crayolis, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti, Eli, por venir. No, muchas gracias a ti por invitarme. La verdad estoy muy emocionada. Ya estuvimos platicando un poquito antes y creo que se vienen cosas muy buenas. Sí, definitivamente se viene contenido muy padre. Muy bueno. Eli, sé que muchos te conocen, pero para los que no te conocen, platícanos, ¿quién es Eli Montserrat? Ok, pues yo soy Eli Montserrat y pues bueno, tengo un podcast, estoy en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, estoy también en todas las redes sociales como Eli Montserrat y justamente me dedico a temas de investigación, me gusta bastante el tema de investigación, un poquito de ciencia, también no suelo hablar mucho de crímenes reales, pero también es algo que estamos como implementando en el canal y también hablamos de historias, de leyendas, un poquito de todo. ¿Cree Eli Montserrat en lo paranormal? Sí, definitivamente sí. Me considero una persona escéptica en muchas cuestiones aún, pero sí creo bastante que hay algo más después de la muerte. ¿Cómo surge el canal de Eli Montserrat? Pues bueno, hace bastante tiempo, creo que fue fue más o menos para cuando estaba creo que en segundo o tercero de preparatoria, que pues yo ya traía como esta iniciativa. En sí, desde muy niña siempre me ha gustado este tema del terror, de las cuestiones paranormales. Siempre he sido una persona muy curiosa en ese tipo de temas. Y bueno, envió como una historia a un podcast y este podcast me dice, oye, ¿te gustaría participar? Y yo le dije, sí, me parece perfecto. Yo ya también estaba haciendo algo, pero como muy casero, ¿no? Hacía videos de manera muy casero, como muy informal. Y pues bueno, se da esta colaboración y en esa colaboración pues irónicamente me va bien y la gente después me empieza a pedir y cada vez era más la gente, entonces vuelvo a repetir nuevamente grabaciones y pues bueno, me quedé ahí trabajando durante un año. Y ya después me invitaron a otro podcast que es Hablemos de lo que no existe y también de hecho estuve trabajando con Paco Arias, hacíamos la triada del terror, éramos nosotros tres, el narrador, Paco y yo, y platicamos diferentes fenómenos y a la gente le gustaba mucho, entonces también por situaciones que estaban pasando en ese momento, me alejé un tiempo de redes sociales y hasta ahorita que regresé nuevamente con el canal de Eli Montserrat. ¿Hace cuánto tiempo que regresa Eli Montserrat? En febrero de este año. Sí pude ver tu contenido. De hecho, vi que sí tuviste colaboración con Paco Arias. No tengo el gusto de conocerlo, como ya lo había dicho. Sin embargo, sí me gustaría en su momento colaborar con él. Es una persona que aquí también pues nosotros admiramos mucho. Sí.
Me comentaste que fue derivado de un relato que tú mandas a un podcast. ¿Fue un relato paranormal? ¿Qué fue? ¿Una vivencia? La primera colaboración. Pues fue más o menos enviar una experiencia personal y me preguntaron, ¿te gustaría enviar la evidencia, o presentarte en el podcast como invitada? Y dije, pues se puede, como invitado, pues estaría bien. Y me invitan y cuento como un poquito de todas las anécdotas que tiene mi familia también de temas paranormales y es eso. ¿Pudieses platicarnos para los que te están escuchando el día de hoy en qué consistía esa experiencia? Pues mira, esta historia, mi papá hace ya muchísimo tiempo tenía un rancho en Cauquel Pueblo, no sé si conozcas. Sí. Entonces, al final tenía un rancho, una pequeña hacienda y pues tenía pues sus cabezas de ganado, o sea, a él le gustaba mucho ese tipo de cosas y parte de la casa en ese tiempo todavía se encontraba en construcción y alrededor de la casa pues era puro monte, pura maleza, los vecinos pues estaban muy alejados y pues todo prácticamente era monte, era alrededor, o sea, alrededor de la casa. Y mi mamá había colgado una hamaca para que yo me acostara a dormir, porque se supone que yo tenía sueño, y pues mi mamá se acuesta junto conmigo, y en un rato yo me despierto y me voy corriendo, y mi mamá me empieza a hablar, me dijo, Monse, ¿para dónde vas? Pero mi mamá no se podía levantar de la hamaca, o sea, mi mamá sentía que algo la tenía agarrada en la hamaca y no se podía levantar, y ella, como esta parálisis del sueño, pero ella estaba despierta, o sea, estaba consciente de esto, y con el rabillo del ojo pudo observar como un ser como de 1,20 m más o menos, que estaba parado a un lado de ella, como de color verde. Me dijo, realmente no lo logré ver, pero era pues como una luz, lo que describimos aquí en la parte sur de la península, que es un duende, entonces un chaneque también popularmente conocido, y me dijo mi mamá, yo te estaba hablando, te estaba gritando, Monse, Monse, y me dijo, y tú no respondías. Ya después que mi mamá como que sale de ese trance, este ser pues como que desaparece y mi mamá se va corriendo a buscarme y cuando sale de la casa se da cuenta que yo me estoy dirigiendo hacia el monte. O sea, yo ya me estoy metiendo entre la maleza y es ahí cuando mi mamá me agarra y ya me detiene y me dijo que me estaba gritando y yo no le respondía. Wow, qué interesante, te querían perder en el monte. Sí. Comentabas igual ahorita que tu familia ha tenido diversos sucesos paranormales. Bueno, pues en este podcast nos encanta mucho escuchar. Entonces, ¿pudieras platicarnos algún otro suceso? Mi mamá nuevamente es una persona muy sensible a todo este tipo de experiencias. Ella cuando estaba chica vivía creo que en Chetumal. Ella comentaba que siempre veía a un español como de la conquista, con su armadura, con su espada, y siempre se paraba en una esquina de la habitación, y mi mamá constantemente lo veía, o sea, y cuando fue creciendo también mi mamá, pues fue viviendo diferentes sucesos paranormales. En su casa, por ejemplo, ella siempre comentaba que sentía como alguien se acostaba al lado de su cama. O sea, ella sentía una presencia y en ocasiones también veía sombras en la esquina de su cuarto. Y por un amigo de mi hermana es que le dice que tiene que hacer como cierto ritual para que ella pueda como deshacerse de estas presencias que le estaban como hostigando. Y son esos que desaparecen. Y con el tiempo, pues mi mamá también... hay como historia de brujería en mi familia, que fue que cuando mi mamá y mi papá estaban juntos, pues mi mamá había hecho como una ensalada de atún, o sea, cortó la cebolla, cortó el tomate, aguacate, y cuando ellos se sentaron a comer, cuando empezaron a sacar el atún del ¿cómo se llama? Del bowl, del traste donde tenían el atún, empezaron a brotar gusanos blancos. Y mi mamá pues inmediatamente tiró pues la comida y ella empezó a buscar, ¿no? Porque mi mamá había hecho la comida, o sea, no es que la habían comprado, no es que le había entrado mosca, o sea, no. O sea, fue cuestión así de segundos que el plato se inundó de gusanos y pues obviamente esto pues era un sinónimo de brujería que le habían hecho a mi familia, porque también en el cajón de mi papá se encontraron unos trabajos que pues cierta persona que había puesto esos trabajos ahí, ¿no? Pero sí, entonces mi mamá con el tiempo también, pues le gusta también este tipo de las cartas y ese tipo de cuestiones, y en una ocasión que le tiraron los caracoles, también le han leído las cartas, le dijeron que realmente el español que ella veía era como su guardián, o sea, era como... pasando como a la religión católica, sería como tu ángel guardián, tu espíritu protector, la persona que te cuida, entonces pues es eso. Perfecto, Eli. Pues ya nos comentaste vivencias paranormales que ha vivido tu familia. ¿Alguna experiencia que Eli haya vivido como tal? ¿Qué tú me puedes decir durante
mi niñez o ahorita que me estoy dedicando a temas paranormales? Que haya marcado tu vida, por ejemplo. Pues tengo 2, 3 anécdotas. La primera anécdota fue que yo antes, cuando vivía en casa de mi abuelita, pues era una casa de estas grandes que también tienen un patio bastante amplio, y para tú poder acceder al segundo piso tenías que salir al patio y de allí tomar las escaleras que te dirigían al segundo piso. Y yo usualmente solía subir por ahí de las 8, 8 y media, 9 de la noche, y pues ponía mi música y pues simplemente me ponía a ver videos o me ponía a pasar como el rato. Pero en esta ocasión algo fue muy diferente a lo que yo usualmente pues tenía como acostumbrado, porque recuerdo que estaba escuchando música tectónica en ese tiempo cuando estaba muy de moda, y mi abuelita pues no tiene vecinos, o sea, las casas, o sea, como que el único vecino que tiene segundo piso se encuentra como a 3 casas de la casa de mi abuelita. Entonces yo escuché como alguien me susurró literalmente acá al lado en la oreja y me dijo, Monse. Y yo en ese momento volteé a ver y no había absolutamente nadie. Y yo pues miré a ver como a los techos de los vecinos. Y te digo, no había nadie. Y el único vecino que tenía como 2 pisos estaba como a 4 casas de donde yo estaba. Entonces en ese momento me asusté bastante. Como que primero intenté pensar de manera lógica qué es lo que había pasado. Y pues no había nada. O sea, es que yo sentí que la persona, alguien se paró aquí y me dijo, ¿no? Me habló. Y yo en ese momento pues salí corriendo y me dirigí, hacia mi habitación, prendí la tele, le subí todo hasta el tope del volumen, prendí abanicos y empecé como a encender varios aparatos electrónicos como para bajarme el susto. Y en eso se quemó un fusible en la casa de mi abuelita. Y en el pasillo yo usualmente ponía mi bicicleta, entonces al irse la luz yo salgo corriendo, me tropiezo con esas bicicletas, me caigo y le empiezo a gritar a mi abuelita, 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 y mi abuelita no me respondía hasta que mi abuelita sale de su habitación con una vela y me dijo, no, pues aquí estoy. Y ya, pero sí, siento que fue susto tras susto. Y un evento que todavía fue más, pues ya no solo lo vi yo, sino que también lo vio otra persona, fue que mi familia tiene la costumbre de irse a vacacionar en la playa, de rentar una casa, y en esta ocasión ya nos había dado por ahí de las 10:30 de la noche, o sea, ya era tarde y estábamos como regresando del centro de la playa. Y pues bueno, estábamos dirigiéndonos hacia la casa y la casa se encontraba a una cuadra antes de lo que es o sea, la orilla del mar, ¿no? Entonces nosotros cuando estábamos caminando había una luz detrás de nosotros, un farol, y pues nos hacía una sombra pues bastante larga. Éramos 4 personas y pues veníamos caminando, uno de ellos pues ya estaba pasadito de copas y solo habíamos como 2 que estábamos pues bien y un niño que nos estaba acompañando. Entonces pues veníamos caminando y yo a lo lejos pude ver que habían 3 personas, o sea, yo como interpreté porque eran como siluetas de un señor, una señora y un niño, pero estaban parados como en un montecito lleno de arena. Entonces yo dije, tengo que pasar a decirle buenas noches. Y yo seguí avanzando y me quedé, irónicamente no sé por qué, me quedé viendo fijamente a estas 3 siluetas y seguí avanzando. Y en eso, cuando ya estábamos a unos 5 metros de estas siluetas, desaparecen de la nada y yo me saco de onda, volteo a ver a la persona con la que estaba acompañada y le dije, ¿viste lo que yo vi? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿dónde están las personas? Me dijo, ¿no se guardaron? Le dije, no, desaparecieron. Y nos acercamos a investigar y eran casas, pero era como que el patio de la casa y eran 2 muros, altísimos y no había para donde tú te puedas ir. Y yo vi cómo claramente estas 3 siluetas desaparecieron. Entonces en ese momento no me asusté, sino como que lo vi algo emocionante, porque sí fue un hecho que pues esperé durante mucho tiempo que pasara. Y los otros sucesos que he tenido son más relacionados con el tarot. En una ocasión era para Semana Santa, justamente, y yo tengo esta dinámica que a veces hago live en Instagram y les empiezo a tirar las cartas, ¿no? Y yo siempre les he dicho, yo soy tu tarotista de a centavo, ¿ok? Nada más es consejo, no te lo tomes personal, pues nada más como para pasar el rato. Y pues bueno, yo estaba tirando las cartas normal y hay veces que pasan este tipo de situaciones. Yo en un inicio no creía en esto porque me decían, tú sientes lo que el consultante está sintiendo en ese momento o cuáles son las emociones que te está cargando. Y yo dije, no creo. ¿Cómo vas a sentir las emociones de la otra persona? Dije, no, se me hace algo como imposible. Yo estaba muy cerrado en este tipo de cosas y justamente en este live
Pues esa experiencia ya la había tenido yo anteriormente, pero en este live también me pasó lo mismo, porque los temas que se estuvieron tocando fueron temas muy fuertes, porque la mayoría de personas como que me preguntaba, siempre era como relacionado, o sea, yo se los decía, porque hasta eso me decían, Eli, ¿cómo me va a ir? O no sé qué, y dentro de las lecturas salía que había un familiar que ya había trascendido, y yo siempre como que tengo pues mucho cuidado con este tipo de temas, y no me gusta decir como siento que ya hay alguien de tu familia que va a fallecer o ya falleció, como que no prefiero decir no decirlo. que cortaste la relación con esa persona, se me hace más fácil, entonces ya después la persona me dice, ¿sabes qué? Es que sí falleció, o sea, sí corté relación porque esta persona falleció, y me habían tocado 2 casos de estos que las personas habían fallecido, y en la habitación esto era para Semana Santa, y yo empecé a escuchar ruidos en mi habitación, y ya no fue solo mío, sino que también la gente que estaba viendo el live también como empezó a escuchar este ruido que estaba pasando en mi habitación. De pronto como que algo se caía del mueble, y yo soy una persona que suele tener las cosas ordenadas, ¿no? Pues no solo dejar las cosas tiradas, y te digo, o sea, fue esto de que empecé a escuchar que algo se cayó, y todos en mi casa ya estaban durmiendo, y luego empecé a ver como una sombra que pasó, pero dije, ¿sabes qué? A lo mejor me estoy como sugestionando y que no sé qué, y yo seguí tirando las cartas, y llegó un momento en el que una persona, no me acuerdo cuál era la pregunta que me había hecho, pero en ese momento sentí esa emoción de tristeza, porque yo estaba normal, yo estaba pues riéndome con la gente, y de pronto sentí como se me empezó a cuartear la voz, o sea, yo me empecé a sentir triste, empecé a sentir un vacío, y me empecé a sentir mal, o sea, pero mal, triste, cansada, y pues yo le seguía leyendo las cartas a esta persona, y la señora me dijo, ¿sabes qué? Estoy llorando porque lo que me estás diciendo es cierto, y sí fue también como ¿cómo le das ese mensaje motivacional a una persona que sabes que la está pasando mal? ¿Sabes? También es como un poco la impotencia de no saber cómo poder ayudarte. O sea, te estoy dando noticias negativas, pero no sé cómo a lo mejor ayudarte en este proceso, ¿no? O hacerlo de la mejor manera posible, porque muchas veces tocas fibras sensibles para la otra persona, y yo no me siento a veces con la responsabilidad de decirle, ¿sabes qué? Como que recordarte este suceso. Que pues para muchos es traumático, entonces como que decidí dejar esa sesión en paz, porque ya hasta el ambiente en donde yo estaba ya lo sentía raro, o sea, dije, ¿sabes qué? Y algo que me han dicho mis compañeros es que cuando tú empiezas a sentir eso, ¿sabes qué? Córtalo, ya no sigas buscando, ya no sigas rascando, córtalo. Entonces como que decidí cortar ese live, y aparte que era Semana Santa, digo, no sé si fue todo que se juntó, y corté ese live, pero sí, te digo, fueron como esas experiencias que sí he tenido así como muy, muy pendientes. Al trabajar con el tarot, obviamente es claro, ¿no? Que abrimos portales. ¿Cómo haces para cerrar ese portal al terminar una? Por ejemplo, dices, corté el live, pero ese portal que se queda abierto, ¿cómo? Digo, yo desconozco del tarot como tal, por eso te pregunto, a lo mejor igual los que nos están escuchando, ¿no? ¿Cómo cierras ese portal? Pues lo que a mí me han dicho es siempre como agradecer por la energía, porque al final de cuentas estás teniendo energía, estás trabajando, y simplemente es agradecer por el mensaje que te están dando y cerrar las cartas y dejarlo así. ¿Tú cuando lees el tarot has tenido contacto con alguna entidad? No, sé que hay gente que tiene contacto ya directamente con la entidad, que hay una entidad detrás de ti que te está diciendo las cosas. En mi caso no es así. Tengo una compañera que se llama Angie Subeldía, que ella es tarotista canalizadora, y ella sí tiene estas entidades, ella ve cosas, de hecho, o sea, ella te ve y te dice, tienes esto, esto y esto y esto, y es muy buena en su trabajo. De hecho, yo cuando empecé con el tarot, como que ella me fue instruyendo, pero yo no llego a ese punto de ver cosas. Ahorita simplemente es como una vocecita o como una idea que te pasa por la cabeza, y vas como atando cabos con las cartas. Interesante. Sí. ¿Tú crees en Dios, Ali? Híjole. Ahorita tengo una experiencia que voy a permitir contar, ya dando la exclusiva también, porque es algo que no he comentado. Te agradezco. Yo pues soy una persona que nació en un núcleo católico, en un seno católico, y yo pues fui monaguilla, o sea, a mí me tocaba agarrar el libro de 5 kilos aquí, mientras el arzobispo cambiaban de hojas, ¿no? Entonces yo estuve muy metida en la iglesia durante muchos años de mi vida, estuve en el coro, como en la liturgia. Entonces yo me la vivía en la iglesia, tal cual. Y pues justamente fui para encontrar como mi momento de fe, pero había muchas cosas que a mí no me agradaban y no me quedaban claras. Entonces, y también como que los superiores no me daban respuestas de ciertos temas, a lo mejor como de fantasmas, de posesiones, que es un tema que a mí me fascina, y es un tema que ellos como no suelen tratar, o lo tratan así como, mejor ni lo digas, porque hay mismos sacerdotes
que no creen en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, te digo, yo pues me terminé saliendo porque nunca sentí realmente este encuentro con Dios como mucha gente pues platica, ¿no? Yo quería saber, sentir qué se siente el tener ese calor de entrar a la iglesia y decir, es que por Dios me levanto, por Dios esto. Y yo decía, no, o sea, simplemente siento que es un efecto placebo, o sea, no sé, o sea, en mi ignorancia de ese tiempo. Y hace poco, mi hermana es cristiana. De hecho, también fui a una iglesia cristiana, lo mismo no me convenció, sentí que no era mi lugar. Y pues yo creo pues en espíritus, en tarot, creo en todo este tipo de cosas, en la herbolaria, pues meditaciones. Pero pues me invitaron a una misa de sanación. Yo siempre había escuchado hablar que gente que se desmaya, que liberaciones que hacen durante estas misas de sanaciones. Y dije, pues a mí nunca me ha tocado. O sea, sí me he escuchado de que tal persona se curó de no sé qué cosa. Pero yo decía, ay, no sé. O sea, yo no creía en ese tipo de cosas. Pero en esta ocasión había llegado un apóstol. Apóstol son estas personas que tienen la capacidad. Yo siento que es como un canalizador, un medium, que te puede decir cosas a tu futuro, te puede decir cosas que traes en este momento. Entonces a ellos lo llaman apóstol. Entonces yo estaba como que muy pendiente porque yo quería que ese apóstol me tocara y lo mentalicé. O sea, yo, ley de la manifestación, ¿no? Como que pedí que este apóstol pues me tocara porque habían varios, ¿no? Entonces me tocó, él venía de Houston, Texas. Y pues me tocó justamente con este apóstol y pues él o sea, te piden como que cierres los ojos y me pidió que yo pues le diera mis manos y yo le di mis manos en ese momento y sentí una energía rara que no he sentido ni en meditaciones ni en ninguna práctica espiritual que he tenido. O sea, nunca había sentido como esta energía, como que me sentí muy chiquita. Pero demasiado chiquito, no sé, como una sensación de tristeza, de sentirte inferior, pero no me sentía mal y no me di cuenta en el momento en el que yo empecé a llorar. O sea, yo iba escéptica, dije, ¿sabes qué? No, nada que ver. Y yo terminé, María Magdalena llorando, y yo decía, ¿por qué estoy llorando? Y tenía esta sensación nuevamente. Y esta persona me dijo algo con una cuestión médica que tengo, y para mí fue fibra muy sensible que tocó. Y dije, ¡ay! Como que no sé. Porque yo minutos antes de pasar había dicho, si me curas, voy a empezar a creer en ti. Así como de apuesta, ¿no? Sí. Pues vamos a ver si existes. Como que te reto. ¿Verdad? Ajá, te reto, a ver, cúrame y creo en ti, ¿no? Entonces yo lo decía de broma porque dije, obviamente no va a pasar. Toda escéptica, ¿no? Sí, dije, esas cosas no pasan. Nunca he sido yo la seleccionada para ese tipo de situaciones. Y esta persona vino y me dijo eso. Me dijo, no, es que él te ha curado, pues vas a poder hacer tu vida con normalidad y que no sé qué. Y dije, no sé. Y luego también me dijo otras cosas que mi medium de cabecera ya me había dicho, ¿no? Y dije, ok, y ya como que en ese momento me salí, ya después que terminó todo esto, y me quedé como en shock pensando en realmente qué fue esto, lo que pasó. Y cuando yo llegué a mi casa, pues yo me acosté y seguía como procesando todo esto que había pasado. Y yo en ese momento puse mi música y me puse como a meditar, ¿no? Y a soltar como todo esto y dije, bueno, Dios, no sé si eres tú, no sé si me escuchas, no sé si estás acá, pero pues dame una señal, o sea, que realmente eres tú o quién eres, ¿no? O si existes o no existes. Y en ese momento, no es broma, yo tengo una repisa y de esa repisa se cayeron 2 objetos y yo en ese momento dije, no me voy a parar a verlo, qué flojera, ya es de noche. Y dije, ¿sabes qué? Voy a pararme a ver qué se cayó. Yo me levanto y te digo, o sea, yo soy una persona que la repisa deja las cosas muy bien organizadas. O sea, sé que si algo de esa repisa se cae, se va a caer todo, porque están los libros así por orden. Entonces, cuando yo me paré a verlo, abajo había una planchette, un puntero de la Ouija, y al lado de ese puntero de la Ouija había un libro que hablaba sobre Dios que me había dado una maestra en la preparatoria. Y cayeron los dos así juntos. Y yo dije, híjole, yo en ese momento lo sentí como una elección, ¿no? Ándale, como elige el bien o el mal. Sí, o sea, porque yo vi el tablero de la Ouija y dije, pues siempre lo he tenido, ¿no? Y vi este libro de Dios que una vez leí y ya. Entonces, no supe qué hacer. Yo dije, no, pues como que lo recogí y ya lo guardé. Y tiempo después lo platiqué con Paco Arias, porque él también es una persona cristiana, muy creyente, y le dije, hermano, me pasó esto. Y me dijo, Eli, es que te están dando a elegir. O sea, él te está diciendo, elige. Y yo dije, ay, no sé. Entonces, como que todavía ando, no, creo que suena como hasta ridículo decir escéptica, pero yo no creo en un Dios tal cual como te lo pinta la Biblia, pero sí creo que hay un ser más allá,
universo, yo lo veo como universo creador, también como la naturaleza, madre tierra, que es quien nos proporciona todo. Entonces, no sé, ando todavía como en ese camino de ver, no sé si fue Dios, no sé si fue el universo, no sé, pero sí es algo que todavía me deja pensando. ¿Tú crees en una fuerza superior, ¿no? En un Sí. ser supremo como tal, pero todavía no quieres como que acreditárselo a algo, por lo que Ajá, entiendo, así ¿no? como, es que si no haces este castigo, yo no creo en el Dios que te pinta la iglesia, que es este Dios castigador, porque la iglesia te idealiza, ¿no? O sea, como te dan como las bases, prácticamente las bases de XY religión siempre se funda en el miedo. Y es a lo que a mí no me gusta, porque realmente no me gusta como eso de que haces mal y te castigo, cualquier cosa te castigo y condena, cuando realmente no es así. Entonces, simplemente lo veo como alguien superior a nosotros, que no lo sé. Será Alá, será Buda, será Dios, será universo, será tierra, no lo sé, pero sí creo que hay algo más Una allá. fuerza suprema más allá de... Sí. Yo igual, definitivamente, compartimos lo mismo. Mencionaste ahorita que al caer la Biblia, me dices que tenía, ¿no? No, era un libro como de adolescentes de una iglesia cristiana, de un templo cristiano. Ah, ok. Cae el libro y a un lado cae el tablero de la Ouija. No, el planchet, El planchet, puntero el con lo puntero. que... Sí. ¿Has jugado a la Ouija como tal? No, nunca. Ok, que te iba a preguntar si Yo tenías no, una no. experiencia como tal. ¿Demonología? ¿Te llama la atención? ¿Qué opinas? O sea, ahorita me dices que crees que hay un ser supremo al que le podemos acreditar que es el bueno, ¿no? Dios. Sí. Y en demonología, ¿crees que exista lo que erróneamente le llaman el diablo o Satanás? Que Satanás es el adversario como tal, sí. no es... para la gente que no lo sabe, mucha gente, y de hecho, pues igual el documentalista lo dijo cuando estuvo aquí con nosotros, Sí. ¿no? Satanás, la definición de Satanás es el adversario. Así es. Pero demonología, o sea, ¿qué piensa él acerca de los demonios? Yo siento que la demonología es una cosa muy subjetiva. Es algo que lo que nunca podemos estar ciencia cierta. De hecho, hay un capítulo también en mi canal que se llama El origen de Satanás. Vayan a verlo. Donde justamente platico todo esto, ¿no? Como bien decía el documentalista, Satanás es adversario. De hecho, Jesús se dirige a Pablo, como le dice, hazte un lado Satanás, ¿no? Entonces sabemos que Pablo pues era uno de sus apóstoles. Pero no creo tal cual como en el diablo de cuernos, porque realmente sabemos que la iglesia toma de los zoroastristas, que fue como la primera religión, y ellos tenían el concepto del bien y el mal, pero el bien y el mal está dentro de ti, y tú decides si decides hacer el bien o decides hacer el mal. Es una elección que está completamente a tu disposición, o sea, tú sabrás, no es como hay alguien que te está tentando constantemente a que tú hagas el mal. Entonces, no creo mucho en esto, aunque también lo que yo creo es como también un concepto pues religioso, ¿no? Con bases y todo, porque yo los considero como espíritus del bajo astral, pero lo mismo, o sea, es cambiarle el nombre, o sea, ya no es demonios, simplemente son espíritus del bajo astral, que simplemente es como su naturaleza, son estas entidades que están, porque es, no sé, también hay como mucho esta parte de que tiene que haber un balance, si hay algo bueno, porque si hay cosas buenas, de ley tiene que haber también algo malo, ¿no? En todas las culturas, ¿no? Como el Sí. yin y el yang. Existe todo esto, entonces sí, no creo tal cual como demonios, así, no, pero se me hace interesante como ciencia ficción. Como que adentrarse un poquito, Sí. ¿no? Para ver de qué se trata. Oye, Eli, y por ejemplo, ahorita me dices que no crees en demonios. ¿Y en brujería? ¿Crees en la brujería? Sí, ¿Sí? sí, definitivamente. ¿Por qué Eli puede decir que sí cree en la brujería? Porque la brujería se puede manejar con muchas entidades que sabemos que no son entidades recientes, sino que vienen desde el antiguo prehispánico, mucho antes de colonizadores. Entonces, sí creo en la brujería, porque sé que se puede llegar a dañar a una persona haciendo ciertas cosas, porque nuevamente en mi familia hay antecedente de esto, y sí creo fielmente que exista ese tipo de cosas que puedes llegar a hacer para dañar a una persona. ¿Pudieras platicarnos por qué dices que en tu familia hay antecedentes, Pues está lo del plato que te digo de la mosca, de gusanos, que se empezó como a llenar de gusanos. Mi papá también, a mi abuelita generalmente también le tiraban pues trabajos de brujería en la puerta de su casa, esto por una expareja de mi papá que trabajaba mucho en esto. Y pues bueno, también he tenido como contacto con otras personas
que también han sufrido como esto, trabajo de brujería, y han ido justamente con mediums o con personas que se dedican como de, pues santeros, que se dedican a quitar el mal, y les han dicho prácticamente quién es la persona que les ha hecho un trabajo. Un conocido que tengo, de hecho, fueron a consultar con un santero, porque este conocido tiene como esa sensibilidad. Él sueña las cosas, o sea, él sueña las cosas, tiene sueños premonitorios. Entonces, por un sueño que él tuvo, fue que su familia fue a hablar con este santero, y este santero les dijo, ¿saben qué? Tienen que tener cuidado porque en tal parte de su casa les van a tirar un trabajo y tienen que estar muy al pendiente, tienen que estar rociando cierto líquido, tienen que estar orando. Y pues bueno, el caso que esta persona lo que hacía es que tiraba eso en su jardín, porque él pensaba que en el jardín se lo iban a tirar, y les empezaban a limpiar justamente esto del jardín, y se lo terminaron tirando en la calle. Y era pues un trabajo que le tenían hecho a su hermana de este conocido. Y él, en uno de sus sueños, vio que habían 3 personas encapuchadas. Uno de ellos como que se estaba escondiendo, y los otros 2 estaban pues como atrás, o sea, como orando, algo así medio raro, me dijo esta persona. Y pues nuevamente, cuando fueron con este santero a que les rompan como todo el trabajo que les habían hecho, les dijeron que la persona que le estaba haciendo el trabajo era la expareja de su hermana, de mi conocido, y habían un santero y como un ayudante que es que le estaban trabajando. Y te digo, o sea, en sí, como en general de mis círculos, sí conozco personas a las que le han trabajado. O sea, mi propia familia también ha tenido esas experiencias. Y sí, es algo que también hay muchas historias. En una ocasión me llegó una historia de una seguidora del canal, y ella me platicaba que su familia, o sea, como que su tío era una persona pues de escasos recursos, no era una persona pues humilde, porque en este pueblo pues no había como mucha oportunidad, y se enamoró de una muchacha muy bonita, muy guapa, muy tipa ella, pero después esta relación como que terminó, porque dijo, pues la muchacha lo dejó por otro que tenía como más poder adquisitivo. Y este señor, pues con la desilusión, pues se encontró también a una mujer, y pues empezaron a formar una familia, y les empezó a ir bien, empezaron a tener negocios, empezaron a posicionar ya como personas con un buen nivel adquisitivo. Y esta mujer, la que lo había dejado, se dio cuenta de lo que estaba pasando y decidió trabajar a esta persona. Y la muchacha, o sea, la seguidora que me cuenta esto, me dijo, es que realmente mi familia, me dijo, empezaron a pasar cosas. O sea, a mis tíos les empezó a ir mal. Mis tíos, que eran las personas más amorosas, empezaron a pelear. Empezaron a haber problemas también como económicos en la familia. Uno de sus primos también como que se descarriló, se fue por muy malos caminos. Al final, también uno de sus hijos nació con una, no sé si con síndrome de Down, pero sé que nació con una discapacidad, perdón. Entonces ellos se terminaron como separando, y en una ocasión su tía poco a poco se fue deteriorando, ¿no? Y su tío pues como que se fue buscando a esta otra señora que lo había dejado hace muchos años atrás, y en una ocasión que fueron a su casa porque la tía ya estaba muy mal. Cuando entraron a la habitación de su tía estaba sentado en la esquina de la cama, y su cuarto estaba lleno de moscas. O sea, moscas, moscas y moscas. Y sacaron a su tía como de esa habitación, y su tía ya estaba muy débil, o sea, su tía ya estaba pronto a fallecer, ¿no? El caso es que la mamá como de esta seguidora se lleva a sus hijos para cuidarlos, para como alejarlos de todo esto que estaba pasando, de todo este trabajo que estaba pasando. Y pues bueno, la familia al final se termina rompiendo. El esposo se va con la que la dejó, porque la que le había hecho un trabajo, porque sabía que su familia de esta muchacha eran pues brujos, se dedicaban a este tipo de trabajos. Y su tía terminó muy mal, o sea, mentalmente no estaba en sus capacidades, y terminó pepenando en la calle, comiendo cosas de la basura, durmiendo en la basura, terminó muy mal. Y su tía ya no reconocía a su propia familia. O sea, me dijo, yo me acercaba a mi tía y mi tía ya no me reconocía. No, sí. Igual yo he tenido experiencias acerca de brujería, que luego te voy a platicar. Entonces yo igual sí creo que existen. Quería saber qué pensaba Eli al respecto. Sí. Eli, ¿qué opinas acerca de la reencarnación? ¿Crees que existe la vida después de la muerte? Sí. Sí, creo que sí. No sé, he escuchado como la teoría del huevo. A ver, platícanos. Bueno, la teoría del huevo consiste en que tú vienes a este mundo,
pues mueres y vuelves a regresar a este mundo. Entonces es como un huevito, o sea, tú naces, creces y entonces, y ahí es donde viene la frase de, tú eres yo soy tú y yo soy todo, ¿ya sabes? ¿Por qué? Porque hazte cuenta que eres como diferentes versiones de ti mismo que van como naciendo en este mismo espacio. O sea, por ejemplo, no sé, nazco, o sea, crezco, tengo 22 años y muero, ¿no? Entonces vuelvo nuevamente a nacer, pero al mismo tiempo está naciendo otra versión de mí. Y en otro lugar está naciendo otra versión de mí. Entonces por eso dicen que como es adentro es afuera, y por eso es el de que tú eres yo soy tú, y todos así, ¿sí me di a entender? Sí. O sea, que hay como que diferentes gente que nace en el mismo momento, ¿no? Como diferentes versiones de ti mismo que a lo mejor están destinados a hacer algo. Ajá. Que inclusive también, pues... naciendo al mismo tiempo. Para los que no han visto, igual voy a hacer otra vez referencia al documentalista, ¿no? Que también él me gusta, es una pregunta que me gusta hacer mucho porque yo también tengo mucha curiosidad al respecto, ¿no? De la reencarnación. De la reencarnación es un tema muy interesante que no terminaríamos de platicarlo hoy, no. Pero sí es un tema muy interesante. Platicando antes de que empecemos a grabar, pues me has comentado que tú también has hecho exploraciones paranormales, sí. Así como un servidor. ¿Alguna experiencia que hayas vivido en alguna exploración? Mira, acá hay una clínica que es la Clínica Sarmientos, conocida como la Clínica de los 500 Abortos. En ese tiempo yo todavía estaba en preparatoria y me fui, junto con un amigo. Y pues la clínica pues ya se sabía, ¿no? Que en esta clínica se llevaban de manera clandestina, que al final la terminaron cerrando, no por esto, sino por otros problemas como legales que tuvieron. Y pues bueno, entonces se sabía que la clínica siempre te decían, es que en esa clínica asustan, es que en la noche se escuchan llantos de bebés, se escucha que hay mujeres gritando. Yo dije, pues vamos a ver si es cierto lo que realmente se dice de esta clínica. Y pues fuimos, ¿no? Nos fuimos a la clínica. Y cuando íbamos a entrar nos encontramos también a otros 3 chavillos que iban a entrar, pero solo 2 de ellos animaron y uno se quedó como cuidando que no pues fuera a entrar la policía o a lo mejor algún vecino diera aviso a las autoridades. Entonces nosotros entramos, primero checamos que no haya alguna persona pues en el lugar, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Revisamos los 3 pisos y no había absolutamente nada. O sea, estaba vacía la clínica. Y ya después regresamos al segundo piso y seguimos pues caminando. Y para este punto, la verdad, no habíamos sentido nada. O sea, estábamos caminando normal, el ambiente estaba bastante tranquilo, veníamos platicando, riéndonos. Y en el segundo piso hay un pentagrama dibujado en el suelo con aerosol. Y pues nosotros ya lo habíamos visto y lo pasamos como de largo. Pero antes de llegar a ese pentagrama, el ambiente cambió. Mi amigo me volteó a ver y yo en ese momento, o sea, empecé a sentir raro el ambiente, o sea, empecé a sentir pesado, me empezó a doler la cabeza y yo dije, ¿por qué está pasando, no? Si ya habíamos pasado por aquí y en ningún momento nos había pasado nada. Y en eso el niño que yo tengo agarrado me empieza a decir, ¿sabes qué? Es que me estoy sudando mucho. Y realmente el muchacho estaba, no había calor, o sea, y él estaba empapado en sudor. Y la otra chavita también se nos andaba yendo, también estaba como media mareada, se sentía mal. Y nosotros no dijimos nada, como que solo los volteamos a ver y seguimos caminando. Y justamente alrededor de este segundo piso vimos cómo pasó una sombra, o sea, de reojo, así como una persona de 2 metros, una sombra negra, y era de día, y pues todo el lugar está iluminado, pasó corriendo y se metió en una de las habitaciones, y nosotros fuimos a esa habitación y no había absolutamente nada. Entonces, ya después que terminamos, recorrimos todo el hospital, ya después que bajamos nuevamente a la planta baja, en un cuarto escuchamos como alguien nos tiró algo al final del pasillo. Y nosotros pues nos extrañamos, dijimos, ¿será alguna persona, algún indigente que está ahí metido? Y pues bueno, en eso pues llegó un taxi que pues dio aviso a las autoridades y pues tuvimos que salir del lugar antes de que fuera la autoridad, ¿no? Entonces a los 2 días yo regresé con otro grupo de amigos y pasé justamente por este cuarto al final del pasillo donde se escuchó el ruido que alguien nos había lanzado algo. Y entré, no había nada, o sea, no habían ventanas y solo había como basura, pero no había un objeto metálico como el que yo escuché que se cayó. Y sí, te digo, después de la primera vez de que salí del hospital, pues yo me fui a mi casa, cada quien como que se fue a su casa, y yo cuando llegué a mi casa me empecé a sentir muy incómoda, o sea, una incomodidad fea.
de que sabes que las cosas no están bien y como que si alguien te estuviera siguiendo, te estuviera mirando. Y era tanto que luego hasta en el baño, o sea, a mí me daba miedo estar sola porque sentía como esa energía como muy negativa, no sé, muy raro. Y yo ese día tenía tanto miedo de dormir, irónicamente yo soy una persona que duerme pues con todo el cuarto apagado, pero en esa ocasión tenía tanto miedo de dormir que dormí literalmente así con las luces prendidas de la habitación. Y eso pasó por 3 noches y ya como nuevamente regresó toda la normalidad y ya como que seguí con mi vida normal. Tiempo después, cuando nos íbamos a ir a unas bodegas de refaccionarias que están cerca del aeropuerto, no sé si las ubicas. Las que están donde estaba Madero, refiriendo a Madero. Esta No. colisión por el aeropuerto, Sí, de colisión. antes Ajá. de llegar al aeropuerto están estas bodegas. Entonces entramos y pues fuimos también con un grupo de amigos y estuvimos como platicando. Y este amigo me contó, esta persona era muy escéptica, mi amigo realmente no cree en nada. Y me dijo, es que sabes que regresé también de la clínica. Me dijo, yo me sentía muy intranquilo. Me dijo, es más, yo tuve pesadillas a lo largo de la noche. Y en una ocasión que me desperté, me dijo, vi una silueta negra al lado de mí, una shadow people. O sea, a un costado de la hamaca donde yo estaba durmiendo, me dijo. Y yo me espanté y no supe qué hacer, me dijo. Y ya después como nos dimos cuenta de que realmente, pues no, tal cual no fue tan impresionante lo que nos pasó en la clínica, pero sí siento que nos trajimos algo del lugar. Los sucesos. Sí. Definitivamente, esa clínica tiene mucha historia. De hecho, pues ya iremos a grabar ahí, ya nos coordinaremos igual, porque no se lo vayan a perder, va a ser muy interesante. Y a nosotros igual nos pasó. Para los que ya siguen el canal, pues ya vieron otros intros. Nosotros hacemos las exploraciones y vamos a lugares. Y a un servidor le pasó de que últimamente, de hecho, después de las exploraciones que hemos estado haciendo, pues sí, hubo una ocasión en la cual sí, yo igual estaba durmiendo y yo me considero una persona escéptica, cero miedoso en muchos aspectos, ¿no? Y ese día sí, o sea, sí, así como tú, sentía como que a lo mejor me traje algo, no sé si es sugestión o no, pero de hecho está la foto y luego la subiré, de que en la parte de abajo de la puerta, pues está como que todas mis luces están apagadas, pero ya viste que cuando dejas la luz del pasillo debajo, pues se ve la ranura, se tapó. O sea, como que algo se paró. Entonces, eso de que te puedes traer algo, sí, hay que tener mucho cuidado y mucho respeto. Ya para concluir, Eli, tú me dices que haces live y lees el tarot y todo, y que también tienes seguidores que te mandan pues, sus vivencias, experiencias. ¿Alguna experiencia que te hayan mandado? Digo, sin decir nombres, si es posible, que nos quieras compartir, que digas, esa me impactó. Ok. La que primero fue como la brujería que te comenté hace ratito, y la segunda fue de este seguidor que usualmente solía ir de viaje con su familia. No era que los primos, los tíos se reunían y se iban en un bolchito, en un Volkswagen, se iban pues a recorrer, ¿no? A viajar. Y este niño ya había presenciado ciertos sucesos paranormales, ¿no? A lo mejor como gente sombra, ya había tenido, pero su familia, su mamá como que no le prestaba mucha atención porque a lo mejor dijo, ¿sabes qué? Son cuentos de niños, no le tomó como mucha importancia, pero en una ocasión que se estaban yendo, no me acuerdo hacia dónde, entraron en una carretera oscura, en una carretera boscosa, o sea, había bosque alrededor y la carretera estaba completamente solitaria, o sea, no había nada, o sea, también había un poco de neblina, me comenta esta persona, y que de la nada se acercó como una viejita hacia ellos, o sea, ellos estaban avanzando en el Volkswagen y se pegó una viejita al cristal y les empezó a gritar, dame el niño, y él se despertó en ese momento, vio lo que estaba pasando y su familia, obviamente su papá aceleró y esta viejita seguía atrás de ellos pegándoles así con fuerza el vidrio, diciéndole, dame al niño, y ya hasta que llegaron al poblado más cercano, donde ya había un poco más luz, fue que esta viejita desapareció. Pero sí se me hizo como muy... Porque hemos escuchado estas historias de mujeres en la carretera, niños en la carretera, a lo mejor que se tienen como una interacción, pero no es una interacción como tan violenta o tan fuerte, ¿sabes? Entonces claro, eso fue también lo que me llamó la atención de esta anécdota. Qué interesante. ¿Algún mensaje que les quieras dar a la audiencia? Pues que si les gusta el tema, que está muy bien, pero que tengan mucho cuidado en dónde se están metiendo. Y si no saben hacer a lo mejor trabajo, ciertas cosas, no lo intenten. No es tan fácil meterse dentro. Digo, está bien que te guste, que investigues, pero también hay que tener como un cierto límite y también mucho respeto hacia los lugares que tú vayas a visitar. Y pues es eso.
mantener una línea. Sí, hay que tener mucho respeto porque no sabemos con qué estamos tratando. Y cuidado también. Cuidado y protegerse igual. Sí. Eli, ha sido una entrevista muy interesante, te agradezco muchísimo que nos hayas brindado tu tiempo. Tus redes sociales para los que quieran conocer tu canal y tu excelente contenido. Bueno, antes, pues muchísimas gracias por la invitación otra vez. Gusto de estar aquí con todos y con todo su equipo. Pues me puedes encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Amazon Podcast, Google Podcast, Spotify, como Eli Montserrat. De todos modos, audiencia, vamos a estar poniendo las redes sociales de la invitada. Y quiero agradecerles por quedarse hasta el final de esta entrevista y reiterarles y pedirles el enorme favor de que si nuestro contenido es de su agrado, le den pulgar arriba, compartan y se suscriban, lo cual es de mucha ayuda para que nosotros podamos seguir creciendo y creando contenido para todos ustedes. Pues ya lo saben, mi nombre es Antonio del Castillo, este es su canal El Lado Oculto y nos vemos en la próxima. Gracias.